Cordial saludo, estimado tutor Luis Fernando López y compañeros del curso de Seminario de Autor de Filosofía Contemporánea. Mi nombre es Juan Camilo Blanco y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre este texto de Horacio de Freitas llamado El cinismo como crítica fisiológica en Nietzsche. Voy a comentar un poco mi interpretación acerca de este texto y sobre el cinismo, ¿no? Que es una noción importante en el pensamiento de Nietzsche, un Nietzsche maduro, digamos que intermedio, pero que resulta interesante al fin y al cabo, que hace parte en gran medida del pensamiento nietzscheano, ¿no? Bien, este autor, Horacio de Freitas, nos muestra cómo el cinismo, esta corriente de la antigua Grecia fundada en el siglo IV, aproximadamente antes de Cristo, por Antístenes y Diógenes, también de sus principales exponentes, ¿no? Discípulos también de Sócrates, nos muestra un cinismo que tiene varios matices, que empieza un recorrido que nace, como recién mencioné, en la antigua Grecia, que después se expande a varias partes del Imperio Romano, a varias ciudades importantes como Roma, Alejandría o Constantinopla, más o menos hasta el siglo V después de Cristo, y cómo este cinismo se va expresando en diferentes contextos. Por ejemplo, una noción importante en esta producción filosófica de Nietzsche, eh, que es el cinismo, justamente Nietzsche lo basó en el estudio de la cultura grecolatina y la filología. Recordemos que Nietzsche también fue filólogo, y esto le permitía abordar este tipo de escuelas, digámoslo así, de una manera más profunda, hacia una genealogía, una historicidad y por supuesto pues una crítica, ¿no? El crítico feroz que fue Nietzsche. Una, una parte importante de este cinismo y algo que resulta interesante es pensar el cinismo desde la estética, es decir, un cinismo en el arte, pero también pensar un cinismo en la retórica. Es algo que me parece muy llamativo, pensar un cinismo en la retórica, un cinismo más anárquico, más rebelde, que a través de la literatura manifieste esa inconformidad, ¿no? Ante lo establecido, ante lo formal, ante las convenciones. Y en ese momento se manifestaba en la escritura de una manera, digamos, revolucionaria al no incluir los signos de puntuación, al escribir de una manera diferente. Y bueno, ahora podemos ver las implicaciones que eso tenía. Y en la actualidad, ¿no? También una consecuencia ha resultado en esta manifestación de una pseudolingüística, si se quiere. Nietzsche también en su época intermedia relaciona el fenómeno del cinismo en 7 cuestiones. La primera, el dolor o el sufrimiento, que también es algo importante en el pensamiento de Nietzsche. La segunda es la máscara que deviene el carácter, esto más relacionado con el tema de la moral. La tercera, la vanidad, la voluntad reactiva, perdón. La cuarta, el poder pastoral paulatino, esto relacionado con el tema de, de, del cristianismo, podría ser. La inocencia con relación con lo natural, que es algo de la crítica fisiológica, del cual hablaré un poco más adelante. Un estado propio de la modernidad y la crítica fisiológica que recién mencioné. Hace un momento hablábamos de dos vertientes que tuvo este cinismo o esta crítica que Nietzsche hace, y una pues es como mencioné, relacionada con la literatura, con las costumbres y demás. Pero otro aspecto que resulta muy interesante ver es el tema de la ética, de cómo este cinismo
también tiene una profundidad y le apunta a una manera de vivir, ¿no? Le apunta a una virtud, le apunta a una felicidad, y es algo muy llamativo que incluso el estoicismo también toma, ¿no? Es decir, el estoicismo también toma cosas de, del cinismo, del epicureísmo, por ejemplo, solo que el estoicismo es un poco más racional, puede decirse, ¿no? Sin embargo, esto resulta en unos problemas, al mismo tiempo en unas dificultades morales. Y esto Nietzsche lo expresa en el aforismo 400, en el aforismo 457 de Humano demasiado humano, en donde Nietzsche hace como esa distinción entre el esclavo y el trabajador, ¿no? Que muchas veces se trata de romantizar al trabajador, cuando realmente pues se está siendo explotado. Digamos que el esclavo vive más seguro y felices que el obrero moderno, porque el trabajo del esclavo es muy poco y en comparación con el de los trabajadores, ¿no? Digamos que, comillas, parafraseando un poco a Nietzsche, ¿no? Entonces el cínico piensa de otra manera, el cínico renuncia a todo eso material, hablo del cínico antiguo, renuncia a los honores, renuncia a los placeres, y en ese sentido no tiene pues nada que perder, ¿no? Vive un poco más liviano de equipaje, podría decirse, sin tantas preocupaciones, ¿no? Él es muy consciente de todo eso y por eso se entrega pues a la renuncia, ¿no? Exagerada por lo material, por los placeres, ¿no? Que al fin y al cabo constituyen una dignidad humana. Y en este sentido empieza esta crítica fisiológica que Nietzsche nos muestra, y en la cual salen dos vertientes. La primera, o dos instancias. La primera tiene que ver con los elementos básicos y naturales, que es la seguridad, el alojamiento, lo bueno que caracteriza al cínico original, ¿no? Digamos que se podría decir que es lo positivo de este cinismo. Y la segunda condición es la vanidad y el carácter moral como una aparente dignidad humana, como algo que debería estar bien, ¿no? Es decir, Nietzsche piensa, al hacer esta crítica fisiológica, Nietzsche piensa en la condición humana. ¿Qué hace parte de la condición humana, de la naturaleza del hombre? Nietzsche, de hecho, es muy dado a eso. Lo vemos en el Zaratustra. Se pregunta que si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Y el hombre, pues, es hombre, ¿no? Simplemente es hombre. Ya la condición, el carácter moral, de pronto la moralina que él habla en el cristianismo ya viene un poco más adelante y el ser humano la adquiere, ¿no? Digamos que este es el rol que tiene la experiencia en este caso. Entonces, esta crítica esta crítica fisiológica resulta muy interesante porque de ahí define cómo se puede manifestar el cinismo. Recordemos que también, haciendo un recorrido histórico del cinismo, el cinismo de la antigua Grecia no es el cinismo de la actualidad, ¿no? El cinismo de la actualidad no se refiere tanto a la renuncia de los bienes materiales, ni a la, ni a los placeres, ni demás, ni a hacer una crítica a todo eso, actuar de esa manera como una forma de rebelarse, ¿no? Ante lo establecido, ante la corrupción y todos esos convencionalismos que van en la antigüedad, ¿no? Sino que ahora el cinismo, pese a que se ha mantenido a través de la historia, se ha, digamos que, deformado, ha tenido una metamorfosis, se ha incluso tergiversado. Ahora el cinismo es como una ausencia de moral, ¿no? Es como una persona descarada, ¿no? Una persona mala, sin moral, sin principios. Es importante tener presente estos cambios que ha tenido el cinismo. Y bien, pues esto en resumen es de lo que nos habla Horacio Freitas, de los matices que tiene el cinismo, de cómo ha impregnado también diferentes aspectos de la sociedad y cómo se piensa también el cinismo desde una crítica fisiológica que le hace Nietzsche, es decir, pensando también en una condición humana. Muchas gracias.